Hola, soy Jesús Gerardo García y en esta ocasión me toca hacer la presentación de la práctica número 3 de Laboratorio de Electrónica Digital 1, impartida por el docente Miguel Ángel Cervantes Álvarez. En esta ocasión vamos a hacer una pequeña continuación o a tomar un pequeño segmento de la práctica 2 que se trató sobre la minimización de una función booleana. En este caso la utilizaremos para crear nuestro circuito y obtendremos el circuito equivalente por el método de teorema de Morgan. Bueno, hacemos una pequeña explicación. Como vemos en mi escritorio, en la pantalla de mi escritorio, donde hicimos la práctica teórica en hoja de máquina. Bueno, aquí tenemos la función booleana con la minimización y actualmente tenemos nuestro circuito donde están las tres variables a, b y c como se muestra en la función, y donde se presentan 4 compuertas NOT, 2 compuertas AND y con terminación a una compuerta OR. Como vemos en la variable a, como se señala aquí, en la función booleana tenemos a negada, b negada, más que significa un OR, a negada, c negada. Se repite la variable a porque hicimos la minimización. Entonces a tiene una interconexión con dos NOT, un NOT en el primer NOT y en el tercer NOT que va conectado al segundo AND. Entonces, como ven, la variable b y c solamente están conectadas a un NOT, que van dirigidas a los AND y tienen una terminación a la compuerta OR. Bueno, este sería el circuito de la función booleana, pero aún no tocando el teorema de Morgan. Como vemos en el documento de la pantalla, vamos a obtener el circuito equivalente utilizando el teorema de Morgan. Y bueno, haremos una breve explicación de lo que se trata o vamos a explicar brevemente de lo que es. Morgan decía que la negación de la conjunción es equivalente a la disyunción de las negaciones. ¿Qué quiere decir esto? La negación de la conjunción, que significa sumar, no separar, sumar, la negación de la suma es equivalente a la disyunción, o sea, separar de las negaciones. Entonces quedaría la negación de la conjunción, la negación de la suma es equivalente a la separación de las negaciones. Y por otro, también tenemos que la negación de la disyunción es equivalente a la conjunción de las negaciones. Brevemente lo volvemos a explicar. La negación de la disyunción, o sea, de separar, la negación de la separación es equivalente a la suma de las negaciones. Y bueno, como observamos en el documento y como estoy señalando con el cursor, aquí tenemos una pequeña libretita, una anotación extra de lo que es el teorema de Morgan. Aquí tenemos que el AND pasaría a un NOR pasaría a un AND, un OR a un NAND, un NAND a un OR, y negando sus entradas. Eso es lo que explica el teorema de Morgan. Bueno, ahora tenemos el circuito. Tenemos que, según la función, A está negada, B está negada, y hacemos unas pequeñas agrupaciones para obtener dos AND. Y como ven, la suma, que significa que hay un OR, está aquí al final. Bueno, ahora pasamos al segundo AND. Vemos que la A está negada y C está negada. Después de eso, ya que tenemos el circuito de nuestra función, que lo formamos, hacemos el descubrimiento de obtener el circuito equivalente utilizando el teorema de Morgan, y pasemos a convertir la función equivalente. Tenemos nuestra función, que es lo principal. Vamos a negar todas sus entradas
y como dice se va a convertir en un OR. Y después, como ven aquí, tenemos la función, hacemos una agrupación, como dije al principio, dos agrupaciones: A negada B más A más B negada más el OR A negada más C negada. Tenemos una doble negación que se va entre sí. Aparte de sus negaciones, volvemos a negar, pero según la regla, como les expliqué anteriormente, tenemos que negar las entradas. Entonces, aún con las dobles negaciones, tenemos que negar esas dobles negaciones completamente. Entonces, como hay una doble negación, se pueden eliminar. Por ejemplo, A está dobles veces negada, se va. La B también está negada dos veces, también la A del otro lado y la C del otro lado también. Después de que eliminamos las negaciones, queda la negación al final de la salida. Entonces quedaría A más B negada, pasa por un OR, más por A más C negada. Entonces ahora tenemos que negar otra de las entradas y tenemos que hacer una doble negación que se va entre sí. Como ven, tenemos la negación de las dos partes y tenemos un AND. Tenemos un AND, que este puntito lo puse como referencia para saber que tenemos un AND, pero como ven, según la regla, un AND pasaría a un NOR. Entonces, las dos agrupaciones que estaban negadas, a cada una de las variables las vamos a volver a negar. Negación, 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 como está marcada en el cursor. Entonces ahora también igual la regla, vamos a negar sus entradas. Entonces negamos otra vez todo. Entonces vamos a negar la doble negación se quita entre sí. Entonces la negación con negación de A se quita, negación con B se quita, negación con A se quita, negación con C se quita. Entonces ya nos quedaría la función final, y esta es la función equivalente o circuito equivalente, que sería la función de A, B y C. Las variables es igual a la agrupación de A más B, puntito, que lo tomamos como referencia a un AND. Si no estoy bien, si estoy bien, sí, a un AND. A un AND. Y tenemos ahora A más C y se presenta una negación. Ahora era NAND, perdón. Ahora pasamos con el circuito equivalente. Ahora, en vez de tener dos AND, tenemos una NOR. Y como dice la regla, tenemos que negar las entradas, perdón. Y ahora tenemos que, como ven, comparando el primer circuito al circuito equivalente que ahora tenemos que A y B estaban negadas, ahora son ciertas. A y B. A y C también estaban negadas, ahora no, ahora son A y C solamente, interconectadas a dos NOR que se conectan a un NAND, a la negación que está en esta función, sería nuestro NAND. Entonces este sería el circuito equivalente y esta sería la teoría. Ahora pasamos a la simulación. Veremos primero la simulación del primer circuito sin la teoría de Morgan. Como ven, aquí tenemos el programa Proteus con el que simulamos los circuitos. Ahora, como verán, aumentamos un poco el tamaño para que se vea un poco mejor. Disculpen. Ahora iniciamos la simulación y vemos que cuando hay una entrada de un 1
en A habrá un resultado como 0. Si oprimimos igual 1 en B, no hay cambios. Oprimimos otra vez, no hay cambios. Igualmente, ahora tenemos un 1 en C y nuestro resultado sería un 1. Viendo cómo se acierta el resultado, ahí vemos cómo se niega el resultado y obtenemos un 0. Aquí tenemos la primera simulación del circuito sin el teorema de Morgan. Ahora pasaremos para el diseño del circuito equivalente. También igual lo hicimos con Proteus, con el programa Proteus, pero esta vez de una manera diferente. Y como ven, el propósito del teorema de Morgan era simplificar, o sea, a comparación del anterior, es mucho más amplio. Entonces, ahora tenemos un poquito más simplificada la función. Entonces, está compuesta por un AND y dos OR, por dos NOR, perdón, y un logic probe y los logic states, y también por un reloj digital, un generador, y configurar a ciertos periodos para poder simular nuestro circuito. Y como vemos, en el paso del tiempo veremos que ya aparece un 1, como el reloj digital hace su función, y veremos cómo hace el cambio del circuito a un resultado final diferente. Está un poco lento por los segundos que... miren, aquí ya apareció un 0, ya cambió el resultado, pero las variables están correctas, los circuitos están correctos. Solamente vean cómo hace la función. Como vemos que está circulando la información, cómo entran y salen las entradas, las salidas. Vemos cómo cambia el resultado y cómo está configurado mediante cronología con un reloj digital, con un temporizador, para ver la variación de resultados. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Hicimos la explicación teórica y práctica con el programa Proteus, muy bueno, un programa muy bueno que vamos a estar llevando a cabo en toda nuestra carrera. Y bueno, les agradezco profundamente la atención y espero que les haya gustado. Muchas gracias.